Bien, de nuevo les doy la bienvenida al Ateneo Ibero-Latinoamericano de Criminalística, Criminología, Oralidad Forense y Ciencias Conexas. Mi nombre es Sonia Jaquín y, como les he dicho antes, voy a ser la moderadora en el día de hoy. Les recordamos que todos nuestros eventos son gratuitos y de acceso libre. En cuanto al certificado de asistencia, este es opcional, arancelado, ya que debemos hacer frente a los gastos operativos. El valor es de $4 para la región y para España y 250 pesos para Argentina. Quienes quieran contar con certificado de este evento pueden dejar en la bandeja de chat su nombre, apellido y país de origen, mencionando que desean contar con este certificado. En la bandeja del chat les dejaremos los datos para poder pagar a través de PayPal o Mercado Pago. También pueden abonarlo a través de otros sistemas como Western Union y MoneyGram, en cuyo caso les enviaremos al mail que nos dejen en la bandeja del chat el instructivo para poder realizar el pago. No olviden, por favor, una vez efectuado ese pago, remitir constancia, ticket o documento que avale su realización a fin de poder cotejarlo. También les recordamos que toda pregunta que deseen formular en lo referente a esta exposición pueden dejarla en la bandeja de chat y al finalizar el ponente su charla pasaré a leerle las preguntas. Si lo desean pueden tener las cámaras encendidas, pero les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados para no interrumpir al ponente. Y ahora sí, paso a presentarles a Juan González Moreno, él es de España, es experto en comunicación no verbal y análisis de la conducta humana. Es formador en materia de comunicación y análisis de conducta a profesionales de todos los sectores, siendo especialista en el área de la seguridad pública y privada. Es profesional de la seguridad pública desde el año 2007, donde tiene la oportunidad de desarrollar y poner en práctica nuevos procedimientos de trabajo relacionados con la comunicación y la gestión emocional de los policías y los ciudadanos. Es autor de 2 libros, Comunicación no verbal policial y Comunicación no verbal policial 2, Conductas violentas. Y sin más, pasamos a la charla del día de hoy titulada Comunicación no verbal policial en la toma de rehenes. Adelante, Juan, cuando tú quieras, deseando escucharte. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando, y la verdad es que es una gran oportunidad el poder compartir con personas de incluso otros continentes, ¿no? Todo lo que podamos compartir relacionado con la comunicación no verbal, que la verdad es que da para mucho el tema. En este caso, y en mi caso en particular, como tú ya has bien dicho, Sonia, mi especialidad, tengo la suerte de poder ponerlo en práctica casi cada día en el entorno policial, y la verdad es que, bueno, las posibilidades que nos brinda el poder analizar la conducta de los ciudadanos para poder optimizar todos esos recursos que tenemos a nuestro alcance y, en definitiva, al final poder servir mejor al ciudadano, pues es una oportunidad buenísima, y que, bueno, yo doy empuje a cualquier persona y aliento a cualquier persona que se preocupe, sobre todo si se dedica al mundo de la seguridad. Es una disciplina que está ahí aparcada, está olvidada. Nos ocupamos mucho de temas operativos y de, bueno, entradas, registros a domicilios, cacheos y demás, que evidentemente no hay que dejarlo de lado, pero la comunicación es un elemento que siempre ha existido desde que existe la condición humana, y yo creo que nos abre un sinfín de nuevas posibilidades dentro del ámbito policial. Pues hecha esta pequeña introducción, me gustaría destacar un dato que es un dato relevante. Según el Ministerio del Interior, en España se producen, bueno, se produjo un dato que es un dato objetivo, se produjo en el año 2019 50 secuestros en todo el Estado Nacional Español. En lo que llevamos del año 2020, 36. No es un hecho delictivo muy habitual, no es un hecho delictivo de lo más común que nos vayamos a encontrar, pero es un dato significativo. 50 secuestros en un país como España, la verdad es que, jolín, da que pensar. Voy a
compartir con todos vosotros la presentación que tengo preparada para que se pueda ilustrar mejor todo lo que quiero compartiros. En primer lugar, lo que me gustaría saber es, Sonia, si se me escucha bien, si se ven bien las imágenes. Se te escucha perfectamente bien. Genial. Y ya estamos viendo las imágenes, exacto. Vale, perfecto. Pues fijaros que estamos hablando de la toma de rehenes, de secuestros, un hecho delictivo poco habitual en el Estado español en relación a, por ejemplo, países como sudamericanos, que es un hecho delictivo mucho más habitual. No obstante, voy a adaptar la charla a situaciones que son parecidas también a la toma de rehenes, pero en la que a nivel operativo nos encontramos mucho más habitualmente aquí en España, como por ejemplo pueden ser situaciones en las que personas incluso intenten quitarse la vida, y cualquier situación que nos encontremos con personas que su estado emocional pues esté por las nubes, y nos sea muy útil evaluar a través de la conducta no verbal de una persona, poder evaluar su verdadero estado emocional y, en definitiva, poder evaluar riesgos y anticiparnos a posibles conductas que puedan tener este tipo de personas. Pues lo primero que voy a destacaros es en la Constitución española, perdón, en el Código Penal español, los delitos contra la libertad, y tranquilos que no me voy a enrollar con temas jurídicos porque no es mi intención y tampoco es la temática, pero sí que es importante destacar lo que es una detención ilegal, diferenciarlo de lo que es un secuestro. La detención ilegal la regula el artículo 163 del Código Penal y sería el particular que se encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de 4 a 6 años. Con esto nos podemos imaginar, por ejemplo, a una persona que entra a robar a un banco y coge al director del banco, lo encierra en una oficina y le dice que no puede salir de la oficina hasta que sus compañeros que han venido a atracar el banco con él no terminen de hacer su faena. Vamos, hasta que no desvalijen todo el banco, esa persona la van a tener retenida en contra de su voluntad dentro de una oficina, para poder garantizar que esta persona no llama a la policía y no activa pues eso, los servicios de seguridad para que puedan frustrar sus intenciones. Y el secuestro sería la detención de una persona, pero exigiendo alguna condición para ponerla en libertad. Algo muy significativo es la diferencia de penas entre la detención ilegal, que sería prisión de 4 a 6 años, y la de secuestro, que sería de prisión de 6 a 10 años. Lo significativo de todo esto es que cuanto más personas tenga secuestradas o más personas tengan retenidas dentro de un recinto, más delitos se le imputarán al delincuente y más años puede estar en prisión. Es importante también destacar que la mayoría de secuestros vienen promovidas por robos frustrados o por delincuentes que han intentado cometer un delito y en el momento en el que, me parece que mejor en la diapositiva siguiente lo veremos. Imaginaros que una persona intenta robar en este banco y en el momento en el que, bueno, pues pensaba que todo le iba a salir bien, en el momento en el que decide acceder a la caja fuerte, se activan los servicios de emergencia, viene la policía y se llena todo esto, pues bueno, eso, de policías, de personas curiosas, periodistas, etcétera, etcétera. Total, que al final lo tiene muy mal para poder salir de ahí sin ningún tipo de responsabilidad y, por lo tanto, ¿qué hace? Una situación que se convierte, o sea, una situación que inicialmente iba a ser un mero robo, se convierte en una toma de rehenes, porque la única salida que tiene esta persona es
coger a rehenes y pedir a la policía, pues eso, que los dejen marcharse o pedir condiciones para que estos rehenes finalmente puedan ser liberados. O sea que es muy distinto la persona o los secuestros que ya están planificados, o sea, una persona, por ejemplo, sobre todo esto lo veremos en bandas organizadas que, bueno, pues secuestran a personas por temas, por ejemplo, de tráfico de drogas y delitos, pues, que son o sea, delitos que son de mucho peso, y lo que hacen es, pues, secuestran a personas vinculadas con la delincuencia o vinculadas con familiares a este tipo de delincuentes para extorsionarlos y para, bueno, pues para pedir algún tipo de pago y algún tipo de condición. Este tipo de secuestros suelen ser más complicados de poderlo gestionar a nivel policial porque todo esto normalmente viene con una trama y un estudio detrás que hace que todo esté perfectamente planificado y pocas cosas queden al azar. Aún así, lo que nunca va a quedar al azar va a ser el estado emocional de los secuestradores, porque siempre van a tener ese miedo a ser, bueno, eso, a que la policía los detenga y a asumir las consecuencias penales que tiene su delito. Y luego el otro tipo de delincuentes son los que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros, cualquier policía de seguridad ciudadana que esté a pie de calle, nos podemos encontrar en nuestro día a día de cualquier delincuente que decida cometer un robo. Aquí he puesto una imagen de un banco porque es el típico atraco, pero esto no lo podemos encontrar perfectamente en vez de en este escenario de aquí, encontrárnoslo, por ejemplo, en esta tienda de aquí. O incluso en tiendas de estas de venta de diarios y demás, que hay mucho movimiento de dinero, también a diario mueve mucho dinero y nos podemos encontrar, pues eso, el típico toxicómano que necesita dinero rápido para consumir sustancias y decide, pues, mira, movido por el síndrome de abstinencia, decide pues dar un atraco rápido, un robo rápido y hacerlo, pues eso, en una tienda de poca entidad, ¿no? En una tienda que sea, pues, de fácil acceso y que tenga pocas consecuencias. ¿Qué ocurre? Imaginaros que esta persona entra a esta tienda, comete el robo y justamente en ese momento pasa un coche patrulla y le impide la salida. Perfectamente nos podemos encontrar con que esta persona, al verse saturado, porque bueno, pues ve que no tiene ninguna otra opción, pues a la primera persona que tenga a su alrededor la coja, le ponga un cuchillo en el cuello y pida algún tipo de condición para liberar a esa persona y que lo dejen marchar, ¿no? Sin ningún tipo de responsabilidad, que es lo que suelen pedir todos. Pues estos serían los diferentes escenarios con los que nos podemos encontrar. Lo que es importante destacar de todos estos escenarios es el impacto emocional que tienen los secuestradores y que tienen también los rehenes y los policías. Nos vamos a encontrar en escenarios complejos, pero no complejos solamente para los secuestradores, que están corriendo un riesgo, porque si finalmente son detenidos, pues, bueno, hay bastantes posibilidades de que entren en prisión, sobre todo si son reincidentes, pero también es importante valorar el impacto emocional que genera este tipo de situaciones para los rehenes y también para los policías, porque esta imagen de los policías esta imagen americana de los policías que simplemente llegan a los sitios y detienen a las personas y nunca les pasa nada y demás, pues la realidad no es así, o sea, no es exactamente así. Nosotros también pasamos miedo y cuando vamos a una intervención de este tipo, pues la verdad es que las pulsaciones se nos ponen a 1000 y a veces pues entramos en ese efecto túnel también que nos dificulta el poder razonar con claridad. ¿Cómo gestionamos
estas intervenciones a nivel cerebral, cómo se procesa todo esto. En el momento en el que nosotros activamos emociones, en este caso la emoción del miedo, una emoción que inicialmente podemos atribuirla a connotaciones negativas, no siempre tiene esas connotaciones negativas. Imaginaros que nosotros, o las personas en general, vivieran sin tener miedo a nada. La verdad es que nuestra vida correría un riesgo importante porque al final pues no tendríamos un valor objetivo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y no tendríamos ese miedo a perder nuestra vida. En realidad el miedo es toda aquella función que activa nuestro cerebro para protegernos de perder algún bien querido. En este caso podría ser nuestra propia vida, podría ser nuestro estatus social, podría ser la libertad en el caso de los secuestradores, pero en el momento en el que nuestro cerebro identifica algún tipo de miedo, activa una serie de mecanismos, se segregan una serie de hormonas por todo nuestro torrente sanguíneo, hormonas vinculadas con el estrés, como pueden ser la adrenalina, el cortisol o la noradrenalina. Estas hormonas hacen que de forma inconsciente nuestro cuerpo modifique nuestra conducta, no solamente nuestra conducta a la hora de comportarnos, sino a través de nuestro cuerpo también se modifica nuestra parte fisiológica. De forma inconsciente vamos a poder ver que, bueno, no lo vamos a ver, pero sí que vamos a sentir que nuestro corazón se acelera de una forma bastante exagerada. Igual si nuestras pulsaciones en una situación de relax están al torno de los 70-80 pulsaciones por minuto, pues cuando estamos en una situación de peligro y un peligro en el que vemos que nuestra vida está en riesgo, pues de forma inmediata nuestras pulsaciones pues se pueden doblar, se pueden poner a 160, 180, incluso más pulsaciones por minuto. Todo eso hace que nuestra conducta se modifique y lo haga de forma inconsciente. Esto viene gobernado a través de una estructura de nuestro cerebro, a través de la estructura del cerebro reptiliano, la parte más antigua de nuestro cerebro y la que tiene asociada el control de la supervivencia, el control inconsciente y más visceral de nuestro cuerpo. Por tanto, ¿de qué se cuida, entre otras cosas, nuestro cerebro reptiliano? De perpetuar la especie humana, garantizando que, bueno, pues ante cualquier opción, seleccione la opción de que nuestra vida esté a salvo y en el caso de que nuestra vida ya esté a salvo, garantizar nuestro máximo bienestar. Hay personas que tienen una enfermedad que no sufren o que no sienten miedo. Esta enfermedad se llama la enfermedad de Urbach-Witte. Mi inglés es malísimo, pero bueno, más o menos es así. Son el nombre de los dos autores, los dos científicos que la descubrieron, y la padecen alrededor de unas 200 personas, más o menos, en todo el mundo. Y estas personas tienen una alteración en la amígdala de nuestro cerebro. Esta estructura de nuestro cerebro, la amígdala, tiene una forma de nuez y está ubicada en nuestro cerebro límbico, es la parte de nuestro cerebro que gestiona nuestro estado emocional y nuestras emociones. Pues tienen una alteración en la amígdala y estas personas no sienten miedo. O sea, imaginaros el vivir situaciones, pues eso, como estas, situaciones de tanto riesgo y sin ni siquiera tener miedo. Tener en cuenta que todos reaccionamos al miedo de forma inconsciente. A todos el miedo hace que nuestro cuerpo intente defenderse. El cerebro reptiliano también, para poder garantizar esa supervivencia ante cualquier estímulo de peligro, va a activar la emoción del miedo porque hay una comunicación bidireccional con el cerebro límbico y el proceso que tiene el cerebro reptiliano para poder gestionar eso
es a través de un mecanismo que se basa principalmente en la lucha, perdón, en la huida y en la lucha. Es decir, cuando nuestro cerebro, a través de los estímulos que recibe del exterior, identifica que estamos ante una situación de peligro real, lo que va a hacer es, si tenemos la oportunidad de huir, huiremos, y si tenemos oportunidad, o sea, perdón, si no tenemos la oportunidad de huir, lucharemos. Esto parece culturilla general de lo que es toda la base científica del razonamiento, por ejemplo, de las emociones, en este caso de la emoción del miedo, pero es muy importante, y yo esto sí que no me canso de repetirlo en los cursos, es muy importante a la hora de poder identificar lo que va a hacer la persona que tenemos delante de nuestro interlocutor, o en este caso, lo que va a hacer una persona que tiene a un rehén, en el caso de que le impidamos la huida. A veces, ese exceso de celo que tenemos los policías por querer salvar a las personas, si no sabemos identificar cuando cuando el delincuente, cuando nuestro interlocutor está en fase de huida, si no sabemos identificar eso y lo pasamos por alto, podemos presionar tanto la situación que sin darnos cuenta esa persona, ante la imposibilidad de huir, atacará. Y atacará con lo primero que tenga en la mano. En este caso, como vemos en la imagen, pues bueno, esta persona no tiene la posibilidad de huir y tiene en mano una palanca, pues mucho cuidado, porque si se tiene que defender y tiene esa palanca en la mano, si nos tiene que golpear con la palanca, lo va a hacer. Y si tiene que golpear a la persona que tiene retenida, lo va a hacer también. Y si lo que tiene en la mano no es una palanca, o no es una navaja, o un cuchillo, y lo que tiene es una pistola, no tengáis ningún género de dudas a que esa persona utilizará la pistola. Perdón. Y esto lo va a hacer de forma inconsciente, no significa que esta persona tenga intenciones reales de hacernos daño, ni a nosotros, incluso a veces, ni a los rehenes. Lo que ocurre es que si los presionamos y ante la imposibilidad de huir, si tiene una pistola, y estos sí que son ejercicios que nosotros hemos trabajado a nivel operativo en el trabajo, ejercicios que se han hecho grabados con cámaras de vídeo y en los que nosotros no somos conscientes que bajo estrés hacemos cosas que no controlamos. Y pensamos a veces que cuando nosotros empuñamos nuestra arma, el dedo, lo dejamos fuera del disparador. Y eso no siempre ocurre. Se ha podido demostrar que compañeros, cuando piensan que tienen el dedo fuera en el disparador, cuando vamos pues a una intervención de este tipo, a una intervención en la que, bueno, pues hay un riesgo real, hay una persona armada, hay peligro para la vida de los propios policías y la de terceras personas, y vamos con el dedito a veces dentro del disparador. El propio estrés ante una situación en la que, bueno, pues nosotros nos veamos ante una situación de peligro, imaginaros que el secuestrador o el delincuente en ese momento viene hacia nosotros directamente, si no podemos huir, nosotros dispararemos. Al secuestrador le pasa exactamente lo mismo. Siente miedo. Su conducta es totalmente irracional. Por lo tanto, es importante que tengamos muy en cuenta esta opción cuando ante una persona que tengamos delante y no tenga salida, tomemos la decisión de entrar dentro e intervenir. Se ha colado por ahí algún micro. Vale, pues esto pasa exactamente lo mismo, y si queréis extrapolarlo a situaciones que también os serán muy familiares a los que os dediquéis a la seguridad ciudadana, y estas situaciones también nos las vamos a encontrar cuando hay una persona que amenaza con quitarse la vida. Yo tuve una experiencia hace 4 o 5 años en la que además eran unas fechas destacadas, no sé si era Nochevieja o Navidad,
y trabajaba en el turno de noche y nos requirieron porque un chico de 23 años estaba subido a una cornisa y bueno, nos llamaron sus padres, pues el aviso fue de sus padres que el chico estaba en el borde de la cornisa con la intención de suicidarse. Pues cuando llegamos allí, el chico en el momento, además fuimos los primeros en llegar, el chico estaba sin camiseta, hacía un frío que pela, y el chico estaba, pues eso, mirando al vacío, estaba en una situación muy tensa y no era del frío. Y yo intenté contactar con él, intenté acceder a él hablándole, intenté hablarle de una forma tranquila y intenté poder relacionarme con él, intentar conversar con él. Y bueno, era totalmente imposible el poder acceder a mi comunicación. O sea, el chico estaba, yo lo vi bastante convencido. Pensaba además que se iba a tirar, porque la conducta no verbal que él tenía era totalmente rígida y estaba pues esperando el momento para lanzarse al vacío. Era un tercer piso. Y sin embargo, cuando yo me di cuenta de que si yo avanzaba un poquito más, el chico respondía con una conducta evasiva, es decir, con una conducta de huida, y la huida para él era el vacío, entendí perfectamente que mi papel ahí había terminado. Cogió el relevo mi compañero además tiene una voz, yo le digo que tiene voz de locutor, una voz muy profunda, y cuando él empezó a comunicar con el chico, empezó a hablarle, le empezó a explicar pues bueno, que él tenía un hijo de su misma edad, que tenía problemas también y demás. Y lo que sí que pude observar fue el cambio de conducta no verbal del chico. Eh, Conmigo prácticamente ni se inmutó, simplemente hizo un movimiento de huida, que fue el que yo identifiqué como crítico y como en el que no me tocaba a mí participar en ese momento. Y sin embargo, con mi compañero giró la cabeza y se puso a escuchar. Y además, la tensión muscular desapareció. En ese momento mi función principalmente se centró en desaparecer de la escena y dejar a mi compañero eh, que estableciera esa comunicación con el chico, y yo lo que me ocupé fue de gestionar el entorno, toda esa contaminación ambiental que ya veremos después, que también perturba la tranquilidad y el estado emocional de cualquier persona que se encuentre en una situación crítica o de peligro. Ambulancias, bomberos, sanitarios, personas curiosas que pasan por la zona y que contaminan la escena y que hacen que si esa persona de por sí está estresada, pues su nivel de estrés de alguna forma crezca. Y eso a nosotros nos perjudica. Nos perjudica en este caso con este chico y en cualquier toma de rehenes, en cualquier negociación con una persona violenta. Eso nos resta y nos perjudica, y además nos perjudica muchísimo. Para simplificar ya y para no dejaros con la intriga de qué pasó con el chico, mi compañero finalmente pudo establecer ese feedback con el chico le prestó atención, finalmente redujo la distancia al vacío, se relajó bastante. El compañero le ofreció un cigarro y este lo cogió y finalmente pues convenció al chico para que no se suicidara. Con todo esto lo que quiero destacar es que es importante que no nos dejemos llevar por el exceso de celo de querer salvar a una persona, porque si no identificamos en ese momento esa fase de huida inicial, esa distancia crítica entre mi persona o mi comunicación y este individuo, pues seguramente el chico, su estrés se hubiera elevado y ante la imposibilidad de huir es posible que hubiera saltado al vacío. Veréis, es muy importante y es una regla básica de cuando
negociemos con cualquier persona que esté ante una carga emocional muy alta, en este caso una persona que tiene una toma de rehenes, un secuestrador, tengamos claro de que la mayoría de veces los primeros que vamos a llegar vamos a ser nosotros, los policías de seguridad ciudadana. Por lo general, ninguna policía tiene un negociador formado a menos de 5 minutos. Imposible. Y este tipo de intervenciones muchas veces se tienen que solucionar, pues bueno, sobre la marcha. Por ejemplo, de la localidad donde yo vivo y trabajo, a donde suelen estar los negociadores, hay pues creo que 100 kilómetros. Por lo general, desconozco si habrá alguno más cerca, pero por lo general hay esa distancia. Y aunque fueran 10 kilómetros, entre que se activa el negociador y llega al lugar, mínimo ha pasado entre media hora a una hora. En esa situación, la mayoría de intervenciones han terminado. O para bien o para mal, pero han terminado. Por lo tanto, nos vamos a tener que dotar de recursos, de comunicación y de análisis de conducta para intentar solventar este tipo de situaciones y hacerlo pues lo mejor, como mínimo lo mejor que sepamos, con la formación que tenemos. Y sobre todo, lo que es muy importante es que si una situación está crítica, que no la empeoremos. Pues tengamos muy en cuenta que para establecer una comunicación efectiva entre dos personas, lo que es importante es que estas dos personas tengan una carga emocional lo más neutra posible, es decir, que estén en una situación lo más relajada posible. ¿Por qué? Porque esta conexión entre las tres capas de los cerebros, o del cerebro triuno de MacLean, tienen una interconexión entre ellas. Y cuando estamos ante una situación crítica de riesgo para nuestra vida, todos los recursos se centran en salvar nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Ya hemos dicho que lo primero que activaría es a través de las glándulas suprarrenales, activarían una serie de hormonas que harán que nuestro cuerpo se prepare para una situación de riesgo. Va a aumentar ese tipo de pulsaciones, aumentará el riego sanguíneo y se distribuirá principalmente a las partes o a los músculos mayores, principalmente a las manos, a las extremidades superiores y a las extremidades inferiores, para huir o para pelear. ¿Eso qué significa? Que si centramos esos recursos en poder eliminar esa amenaza de forma inmediata, el resto de recursos quedan limitados y por lo tanto nuestra parte cognitiva, la parte que regula la estructura de nuestro cerebro neocórtex, queda muy limitada de recursos. Y cuanto más estresados estamos y tenemos una sensación de peligro más inmediata, más limitada estará nuestra neocorteza y menos podremos procesar. Nuestro cerebro entrará en esa parte, en esa gestión visceral de lucha y huida y se dedicarán todos los recursos a eso. Por lo tanto, no podemos pensar con claridad. Con esto tengamos claro de que si llegamos a una situación en la que tenemos que negociar con un secuestrador o con una persona que tiene retenida a otra, si queremos comunicar de forma efectiva con él, tengamos claro de que esa persona, en el momento en el que nosotros lleguemos, si considera que el riesgo que tiene es inmediato y además es un riesgo importante, no será lo mismo una persona que hemos cogido cometiendo un delito de hurto, que sabe que no va a entrar en prisión, de hecho tienen infinidad de antecedentes penales por lo mismo y saben que no pasa nada, os daréis cuenta que ni se activan prácticamente a nivel emocional, sí que no quieren que los detengas, pero bueno, se cabrean y demás, pero no tienen una actividad emocional, no tienen una carga importante. Ahora bien, cuando tenemos delante una persona pues que está en búsqueda de captura y sabe que tiene una búsqueda de captura e ingreso en prisión, o está frente a un delito que, en el caso de ser detenido,
como es el hecho de una toma de rehenes, va a ir a prisión sí o sí, o sea, seguro que el juez lo meterá en prisión. Ante ese riesgo, nuestro cerebro va a entrar en huida y lucha, lo va a gestionar, va a mandar, tomar el mando nuestro cerebro más primitivo, nuestro cerebro reptil, y no nos va a permitir más opciones. Llegamos a esa situación y lo que nos interesa, si queremos establecer esa comunicación efectiva, es disminuir la carga emocional de nuestro interlocutor. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro también es que nosotros tenemos una carga emocional muy alta también, porque también es una situación de riesgo para nosotros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ser conscientes de que tenemos que tranquilizarnos, tenemos que calmarnos. Y si nosotros no estamos en disposición de tomar la negociación, de tomar el mando, es mejor que lo haga otro compañero. Tenemos que, ese síndrome de Superman, de querer salvar al mundo, intentar evitarlo y optimizar nuestros recursos en beneficio de nuestros objetivos, que es salvar a las personas. Pues en este caso, el que esté en mejores condiciones, que sea el que se utilice como interlocutor. Y lo que yo recomiendo es, en el caso de que el secuestrador o la persona que tiene a los rehenes esté muy enfadado, esté muy nervioso porque tenga mucho miedo, esté muy estresado, yo os recomiendo que escuchéis. El mejor amigo de un negociador es la escucha activa y el tiempo. Entre otras cosas es porque si nosotros escuchamos las demandas del secuestrador, en primer lugar, vamos a ganar tiempo y por lo tanto el estrés de esa persona posiblemente bajará. ¿Veis? Esto de aquí seguramente irá bajando hasta una situación que evidentemente no vamos a poder neutralizar ese estrés, pero bueno, vamos a estar en una situación en la que esta persona esté con capacidad de poder escuchar. Y cuando digo escuchar, es procesar la información que nosotros le vamos a poder facilitar después. Pues vamos a ganar tiempo, va a descargar energía, por lo tanto, se va a tranquilizar, se va a sentir importante, no sé, se está sintiendo escuchado y ya se siente una persona importante porque alguien le tiene en cuenta. Después está haciendo la petición de todo lo que él considera que necesita en ese preciso instante. Con esto es muy posible que el nivel de estrés haya bajado. Y entonces sea cuando nosotros identifiquemos también a través de su corporalidad cuándo es el momento adecuado de comunicarnos con él. Y de nosotros transmitirle el mensaje que le tenemos que transmitir. Pero si lo hacemos en un momento en el que esta persona está en bucle, esta persona está a nivel emocional muy activado y simplemente nos va a oír, pero no va a procesar la información que nosotros le demos, estamos hablando con un muro. No nos vamos a poder solucionar absolutamente nada. Tengámoslo en cuenta esto, y os lo recomiendo, de que lo apliquéis en cualquier situación, no solo en situaciones de toma de rehenes, sino en situaciones en las que haya una carga emocional importante. Si podéis, por favor, silenciar o controlar que estén los micros silenciados, si no, pues se interfiere y a veces, pues supongo que no se me escuchará bien. Continuamos. Lo que no percibo no me perturba. Por lo tanto, si queremos pasar a una situación y lo que nos interesa es que el secuestrador, en este caso, esté en una situación emocional lo más equilibrada posible, intentemos perturbarlo o que reciba el mínimo de factores estresantes que puedan perturbar su conducta. Tener en cuenta que cualquier estímulo que él pueda recibir a través de los sentidos pueden perturbar y pueden modificar su conducta.
y pueden facilitar o perjudicar nuestra intervención. Por lo tanto, cuando llegamos a una situación crítica como la que os estoy explicando, es importante que la coordinación entre compañeros, pues que no nos aglutinemos todos en el foco del problema y que haya alguien que tenga esa capacidad de ver en 3D, de ver desde fuera y pueda de alguna forma gestionar y sacar a los compañeros muchas veces de ese bucle o de ese efecto túnel en el que nos encontramos a veces cuando acudimos a requerimientos de este tipo. A partir de ahí se gestiona toda la contaminación ambiental, es decir, todas las personas que estén alrededor y que puedan tener contacto visual con el secuestrador, suponen una perturbación para él y por lo tanto hay que quitarlos de en medio. Se baliza la zona, se encinta con cinta policial y intentamos crear un perímetro de seguridad en el que los policías puedan intervenir de forma segura y el secuestrador no se sienta perturbado por el ambiente, ¿vale? Imaginaros que no será lo mismo negociar en un entorno en el que hay absoluto silencio, sería lo ideal, no nos vamos a encontrar prácticamente nunca en una situación así, pero podemos pasar al otro extremo, en el que haya personas gritando, en el que haya, pues, imaginaros que están familiares de rehenes que están dentro, estén fuera gritando también, todo eso que se percibe con el entorno, son elementos que perturban a secuestradores y también a policías. Por lo tanto, si queremos llevarlo de una forma consciente, de una forma racional, es importante que tengamos muy en cuenta todos estos matices y que tengamos en cuenta pues, todas estas cosas que a veces pasamos por alto y que son extremadamente importantes. Y ya os digo, no solamente en toma de rehenes, sino en cualquier situación, como os he explicado antes, por ejemplo, en personas que se quieren quitar la vida, situaciones en que el estrés está por las nubes y que a veces puede suponer la diferencia entre el fracaso y el éxito. Por lo tanto, si conseguimos que la percepción de peligro para el secuestrador sea menor, la negociación mejora. He puesto esa imagen porque puede haber una salida. Siempre que que el secuestrador o que el delincuente pueda ver una posible salida, y si no ve una posible salida, sí que dará posibilidades para que el negociador pueda de alguna forma, pues eso, darle indicaciones para minimizar el impacto de su pena. Cuando he leído la diferencia entre lo que marca el Código Penal español como detención ilegal y secuestro, también pone unos agravantes y unos atenuantes, es decir, que se le pueda imponer mayor o menor pena. Con eso también los negociadores pueden jugar en decirle, oye, mira, de momento no has hecho daño a nadie, si tienes 50 personas, de momento si quieres podemos ir negociando y podemos ir hablando, pero de momento pues libera a algunas de esas personas, eso será un atenuante para ti, para tu pena. También será mejor gestionar, en vez de gestionar entre 2 o 4 personas, gestionar a 40, para ellos es mucho menos estresante gestionar a 20. Por lo tanto, normalmente a este tipo de demandas los secuestradores suelen acceder. Y todo esto son herramientas que va a poder tener el negociador en este caso, o el policía, a la hora de mejorar la situación, por lo menos si no una situación de total libertad para que el secuestrador pueda acampar a sus anchas, sí hacerle ver la realidad. De momento no has matado a nadie. De momento llevas retenidas a estas personas 1 hora.
la cosa se va a empeorar si sigue pasando el tiempo. De momento has liberado a 20 personas. Si los liberaras a todos, pues el impacto de la pena pues sería menor. De hecho, este tipo de delitos se imputan por tantas personas haya. O sea, si hay 50 personas, son 50 delitos de secuestro. De 4 a 6 años, ahora no recuerdo exactamente cuánto eran, pero bueno, son una burrada de años de prisión, que esta persona se va a estar un montón de años en prisión. Y aquí en España todavía, que al final por buen comportamiento y demás, la normativa o la ley es aquí muy laxa y bueno, al final se reducen penas por buen comportamiento y demás y sale a prisión, o salen de prisión en más o menos años. Pero hay países en los que las condiciones penitenciarias son muy complejas, son difíciles y además cumplen penas muy duras. O sea que, bueno, pues todo eso hace que la negociación sea más o menos llevadera. Continuamos. Elementos que perturban la percepción de peligro. ¿Qué perturba al secuestrador para que pueda considerarse que está en más o menos peligro? Entre otras cosas, le perturba la contaminación ambiental, ya lo hemos dicho, el exceso de policías. Si son necesarios 4 policías, que no hayan 10. Y si es posible y no es necesario que utilicen o que estén allí con armas largas, pues que no estén. Y si es posible que no se vea ningún tipo de arma, pues mejor que mejor. Si al final tenemos herramientas para, en el caso de que se complique la situación y tener que intervenir con un determinado armamento, pues hacerlo, pero desde posiciones en las que el secuestrador no tenga esa distorsión. ¿Vale? Exceso de policías, prensa, mirones que haya por la calle, exactamente lo mismo. Si hacemos un círculo de seguridad para proteger la zona, pues a lo mejor habría que hacer otro anillo de seguridad más externo todavía para que en el que puedan estar la prensa y de alguna forma que no puedan acceder a ese contacto visual con los secuestradores y de esta forma los ponemos en una situación segura para ellos y además nos ayudan porque, bueno, pues eso, tenemos más facilidad para poder negociar. Que haya opciones. También es muy importante que tengan algún tipo de opción. Si no tiene ningún tipo de opción, estamos ya, no tengo posibilidad de huir, ¿qué me queda? Pues solo me queda atacar. Dame razones para que no ataque. Pues vamos a darle esas opciones que son pues esas opciones que puedan reducir su pena o que de alguna forma pues le pueda facilitar en todo su proceso judicial para que bueno pues para que la pena definitiva pues si es de prisión pues sea el menos tiempo posible en prisión e incluso pues en función de cómo se haya gestionado todo y si es su primer antecedente penal y demás, pues a lo mejor esta persona no entra ni siquiera en prisión. Pero todas esas opciones están ahí y el secuestrador, perdón, el negociador tiene que ser lo suficientemente hábil y conocedor de los recursos jurídicos que tenemos a nuestra disposición para darle opciones a esa persona que posiblemente son opciones que ni siquiera desconoce, perdón, que ni siquiera conoce. También los recursos que tenga el secuestrador y el negociador. Si tenemos un secuestrador que es una persona que no entra en razón, que solamente tiene un objetivo y que además le cuesta entender las cosas, pues seguramente nos va a costar mucho más negociar con él que con una persona que sea, bueno, pues que esté con más capacidad de poder, pues de poder atender a nuestras solicitudes y a nuestras justificaciones, ¿no? Y estos recursos a veces se los podemos facilitar, pues tan fácil como permitiéndole que se desescale ese estrés. También, evidentemente, los recursos que tenga el negociador. El que sea una persona que tenga habilidades sociales, que sea una persona que tenga recursos y conocimientos jurídicos para poder negociar, que tenga una buena formación para
para comunicar de forma efectiva y para poder negociar este tipo de situaciones, es muy importante para el desenlace final de la intervención. Después los pensamientos. Es importante también, tanto para el secuestrador como para el delincuente. Que sea una persona pesimista o sea optimista, pues imaginaros si tiene que ver a la hora de que haya un desenlace u otro. Imaginaros que ya el negociador de por sí es una persona pesimista y piensa, uff, se han metido aquí dos secuestradores, este los va a matar. Los va a matar. Pues evidentemente a la hora de dar instrucciones a las unidades de asalto para que en algún momento tengan que intervenir, pues seguramente que se precipitará y tomará decisiones que no son acertadas. Exactamente pasa lo mismo con el secuestrador. No es lo mismo un secuestrador que tenga pensamientos pesimistas que un optimista. Si tiene pensamientos optimistas y dice, bueno, pues a ver, he establecido un buen feeling con el negociador y me fío de lo que me está diciendo, pues seguramente bueno, pues facilitará las cosas, ¿no? Y luego, finalmente, el estado emocional de secuestrador, rehén y negociador. Cuanto más estresados estamos y cuanto peor es nuestro estado emocional, peor será las posibilidades de negociar, y cuanto mejor lo tengamos, pues mejor tendremos abierto ese abanico de posibilidades. Venga, seguimos, que si no, me como el tiempo. ¿Qué elementos de la comunicación no verbal podremos utilizar para poder evaluar todo esto, ¿no? Para poder evaluar especialmente el estado emocional real de secuestrador y rehenes? Pues lo vamos a poder identificar a través de expresiones faciales, no tanto porque normalmente suele haber una distancia bastante grande en la que difícilmente, por lo menos el negociador, a priori va a poder observar las expresiones faciales. Es diferente que a través del intercomunicador haya otra persona que esté pudiendo hacer valoraciones pues, con algunos prismáticos o con algún teleobjetivo que pueda acceder de una forma más cercana a ese tipo de expresiones. La proxémica, en la proxémica ya entraría dentro también la contaminación ambiental, el cómo se mueve y cómo se utiliza el entorno para generar emociones en nuestro beneficio. La kinésica, todos esos movimientos corporales que vamos a ir evaluando continuamente para poder discriminar realmente si la inmediatez de la intervención ha de ser ha de ser una intervención en la que necesitemos de un asalto inmediato, o si no vemos opciones de que la negociación puede llegar a buen fin y los rehenes cuanto menos no corren un peligro inmediato y vale la pena esperar esa desescalada emocional y a ver que dé fruto esa negociación. La paralingüística también es un barómetro emocional súper efectivo a la hora de poder valorar el estado emocional de las personas. La áptica, el cómo utilizan el tacto, cómo toca el secuestrador a los rehenes, si hace presión, si no hace presión, si tiene tensión muscular. Pues todos estos elementos, entre otros, ya os digo que son datos muy sintetizados, pero que con el tiempo que tenemos pues tampoco puedo explayarme muchísimo más, ¿vale? A través del análisis de todos estos parámetros, de todos estos canales, podremos evaluar si requiere una intervención inmediata de la unidad de asalto o incluso ante una situación en la que ni siquiera esté preparada la unidad de asalto, que sea una persona que ha tomado un rehén delante de nosotros y nosotros podamos evaluar un peligro inmediato. Imaginaros que ante una situación así es muy posible que nosotros estemos empuñando nuestra arma y en cuestión de décimas de segundo o de segundos tengamos que valorar si realmente tenemos que hacer uso de nuestra arma de fuego o no contra el secuestrador, porque pensamos que va a poder hacer un daño pues, que corra la vida peligro del rehén y tengamos que de alguna forma pues hacer
uso de nuestra arma de fuego y disparar. Todo esto lo vamos a utilizar o lo vamos a poder evaluar en función de lo que analicemos con lo que nosotros estamos observando, y nos vamos a llevar, vamos a poder sacar valoraciones muy cercanas a la realidad, sino muy objetivas. Y además estamos acostumbrados a hacer este tipo de análisis, vamos a poder hacer una valoración objetiva del nivel de riesgo real de la situación. Vamos a, con el tiempo que queda, que es poquito, vamos a hacer algún análisis práctico de situaciones, si no de toma de rehenes, de situaciones parecidas, en las que nos podemos encontrar todos los policías en nuestro día a día. Sí que no son situaciones en las que nos encontremos a diario, pero que están ahí, y que, bueno, pues que con la situación de crisis que estamos viviendo, las personas cada vez están más desesperadas, y que a veces incluso por el mero hecho de sentirse frustrado por algún tipo de injusticia social, se cometen hechos delictivos de los que a veces se inician y pensamos que no van a tener consecuencias dramáticas y finalmente pues se nos complican. Ante una situación así, fijaros que tenemos aquí a los dos negociadores, el secuestrador estaría dentro de este establecimiento, y lo primero que vemos en esta escena es que tienen una línea de seguridad. Evidentemente no es la ideal, porque está justamente aquí en la puerta, y en el caso de que se escape un tiro, pues imaginaros, todas estas personas de aquí ya corren peligro. Pero bueno, a veces la realidad, tenemos lo que tenemos. Nos encontramos que cuando llegamos somos los efectivos que están operativos en ese momento. No hay patrullas suficientes para poder acordonar la zona de una forma rápida, y ya sabéis cómo es la gente, pues que la contaminación ambiental es lo primero que tenemos que preservar y es lo más complicado. Pero si podemos, tenemos que preservar esa zona mucho más de lo que tenemos aquí. Pero bueno, nos adaptaremos a lo que tengamos. Aquí entiendo de que no hay contacto visual con el secuestrador, o por lo menos no un contacto visual muy directo. Y bueno, aquí es cuando se iniciaría la negociación. Lo que es importante también a la hora de negociar con este tipo de personas es que lo haga una sola persona, que lo haga solamente un policía. Está bien que se puedan ir intercalando, pero que no haya varios policías que yo estoy hablando ahora, el otro interrumpe y dice otra cosa, y evitemos todo eso, porque lo único que conseguimos es desacreditarnos, perder nuestra calidad, o sea, nuestra profesionalidad, y perder nuestra credibilidad. Por lo tanto, evitemos todos esos factores que nos restan, son distorsiones. Vamos a ver el primer ejemplo. Bueno, lo paro un momentito. Aquí vemos una persona, no tiene rehenes, pero está aquí atrincherada, está amenazando con un cuchillo, y lo que podemos observar es que tiene de contaminación ambiental, tiene a varios policías. Policías que se mantienen a una distancia prudencial. El efecto de la proxémica, y el efecto de la proxémica es muy importante en este tipo de casos, porque la proxémica lo que hace es de cómo nosotros utilicemos el espacio que hay entre nuestro interlocutor, vamos a poder hacer que se activen o no, o la intensidad con la que se activen emociones en el interlocutor. Por lo tanto, si nos interesa de que no haya una activación emocional muy grande, o por lo menos que no empeore, es importante, en primer lugar, que haya los menos policías posibles a la vista de esta persona, y después poder identificar cuál es una distancia prudencial, en primer lugar, porque esta persona está armado con un cuchillo.
Y cuando una persona está armada con un cuchillo, a veces la distancia de nuestra percepción, lo que nosotros percibimos como una distancia segura, no lo es. Y después el romper la distancia con esta persona puede suponer que nos pueda agredir y puede suponer también que se sienta en el suficiente, en una sensación de suficiente peligro como para que se sienta sin posibilidad de huir, y ante la imposibilidad de huir, no me cansaré de repetirlo, esta persona atacará. Bueno, fijaros en la conducta que tiene esta persona. Vais a poder ver en primer lugar que tiene la mano metida dentro del bolsillo. Es el primer elemento a nivel kinésico, a nivel no verbal, que ya es significativo. Esta persona nos está dando información de que se siente insegura. Me parece que he metido la pata dándole al pause. He metido la pata. Lo volvemos a ver otra vez. Es que cada vez que le doy al pause, no sé por qué, pero no me lo deja regular bien. Alrededor. Bueno, la persona se siente insegura, ya vemos que tiene la mano metida en el bolsillo, y vamos a poder evaluar el nivel de estrés de esta persona en función de cómo se comporta. En primer lugar, vamos a poder ver la velocidad de sus movimientos. Vamos a poder ver también si utiliza un volumen alto y con una frecuencia de palabras muy rápida a la hora de comunicarse con los agentes. También vamos a poder ver su intencionalidad, es decir, si tiene intención de agredir a alguien en concreto o no. ¿Y esto cómo lo vamos a poder ver? Lo vamos a poder ver por cómo dirige su tronco, hacia dónde dirige su tronco. Y también hacia dónde dirige su contacto visual, con quién establece contacto visual. Hay más indicadores, en este caso no los vemos, que serían los pies, y hay más elementos con los que nosotros podemos evaluar toda esa información. Pero vamos a continuar. Evidentemente por unos intereses y sí. Fijaros que esta persona no hace movimientos rápidos y por tanto el nivel de estrés de esta persona podemos evaluarlo en un nivel de estrés bajo o moderado. Por lo tanto, ¿está en capacidad de escuchar? Pues ahora esta persona está en una situación en la que seguramente nos podría escuchar y se podría negociar con ella. También es importante ver que su objetivo no está determinado, es decir, la posición de su cuerpo se va moviendo, para él todos son amenazas en este momento. Y también que no establece contacto visual. Grave todo. Fijaros, ¿veis? Se pone a marcar por teléfono, pierde el contacto visual con los policías. Esta persona no tiene, cuanto menos, no tiene una intencionalidad de agredir a alguien, cuanto menos de forma inmediata. Con esto es con lo que me gustaría que os quedarais, que esta persona, a través de esta evaluación superficial de su conducta no verbal, podemos evaluar que su conducta no es un potencial peligro. Es decir, imaginaros que aquí estamos evaluando si tiene que intervenir o no de forma inmediata la unidad de asalto o se puede negociar. Pues yo con esta persona intentaría negociar. Intentaría bajar ese estrés, intentaría convencerla de que desistiera de su conducta. Vamos a ver otro ejemplo. Es que si lo pongo entero el vídeo se nos come el tiempo y no me da tiempo a verlos todos. Vamos a ver solamente este vídeo más y otro, son muy rapiditos.
Bueno, ¿qué os parece? Hay un cambio significativo a la hora de evaluar la conducta y la inmediatez del riesgo de esta intervención. Fijaros que la conducta no verbal de esta persona es totalmente distinta a la que hemos visto anteriormente. En primer lugar, fijaros que el volumen y la frecuencia de palabras está por las nubes, hay un cambio significativo de su neutro. En segundo lugar, fijaros con la velocidad que utiliza sus gestos ilustradores. Utiliza gestos ilustradores, en este caso y además con el cuchillo en la mano, muy altos, a una altura que sobrepasa los hombros y además con una frecuencia muy elevada. Esto también nos informa de que su estado emocional es de una activación bastante importante. Luego también hay un elemento muy significativo a la hora de poder evaluar su estado emocional, que es, son sus talones. Ahora luego lo volveremos a ver, el vídeo, y os fijáis en esos detalles. Fijaros que los talones, en el momento en el que esta persona se está dirigiendo a los policías, levanta los talones del suelo. Cuando hay un levantamiento de los talones del suelo, en comunicación no verbal se le llama pies felices. Los pies felices se utilizan para evaluar cualquier tipo de emoción. Se le dice felices porque también te sirve para poder evaluar la intensidad de una emoción positiva, como sería la felicidad, el cuánto de feliz está una persona, cuánta carga emocional de felicidad tiene esa persona, pero en este caso el contexto es otro. Por lo tanto, el significado de ese estrés, de esa carga emocional, estaría vinculado con una gestión hostil y ante una situación pues, de una persona que está totalmente descontrolada a nivel emocional y por lo tanto es especialmente volátil, es muy volátil. Esta persona en cualquier momento puede estallar y puede hacer daño a cualquier otra persona. A la hora de evaluar, imaginaros si tenemos que evaluar aquí si los policías utilizan su arma de fuego contra esta persona o no lo hacen. Tendríamos que hacerlo en función de si la víctima corre o no un peligro inmediato. ¿Corre peligro inmediato la víctima, en este caso, esta señora? Pues pese a que el estado emocional de esta persona no es un estado emocional adecuado para poder negociar, sí que podemos evaluar de que el objetivo del secuestrador en este caso no es la víctima. La distorsión, la perturbación de este secuestrador son los policías. Fijaros que en ningún caso amenaza con el cuchillo a la víctima, sino que en todo momento lo dirige hacia los policías. Su intención, su tronco, contacto visual, toda su intención está enfocada en los policías y no en la víctima. Vamos a verlo si os parece otra vez, para que podáis sacar este tipo de conclusiones. Fijaros en los talones, este tipo de movimientos que hace con los brazos. ¿Es adecuada aquí la intervención de este último policía que se la juega e interviene de forma arriesgada y con un final feliz? Pues bajo mi punto de vista es poco prudente, porque sí que es cierto que no tiene intención de agredir a la víctima, pero ante una distorsión sorpresiva como es la que
la que ha ocurrido en este caso. Si se le resbala, si no es efectivo con la técnica que utiliza, cualquier fallo, es posible que sin tener intención de agredir a la víctima, finalmente lo hubiera hecho. Y por último vamos a terminar con otro vídeo. Vais a ver un señor que tiene una chica, un delincuente que tiene a una chica como rehén y bueno, pues una persona que pasaba por allí se envalentona porque ve que está por el suelo, se envalentona, aparece ese síndrome de Superman de querer salvar la vida de forma inconsciente, ese exceso de celo por querer ayudar, y querer ayudar está muy bien que queramos ayudar, pero siempre hay que hacerlo conscientes de lo que hacemos en todo momento. Fijaros que aquí tiene a la víctima y en el momento en el que la otra persona interfiere, veréis que no hacía falta, o sea, no requería un asalto inmediato. De hecho, había policías que incluso podían intervenir abriendo fuego contra él, que de hecho finalmente lo hacen. No era una intervención que requiriera un asalto inmediato, y esa intrusión de esta persona hace que, ante la imposibilidad de huir, este secuestrador ataque. Lo que tenía en la mano es un arma de fuego y le pega un tiro en el pecho a la persona que intenta interceder. Os adelanto toda la información para que así, cuando veáis la secuencia, podáis verlo y lo podáis ir analizando de una forma más calmada. Bueno, pues hasta aquí mi exposición. Como habéis visto también en este vídeo, la evaluación de riesgo tampoco requería de una intervención inmediata, se podía haber negociado, y en todo caso, pues apurar al último recurso, pues influenciar en que esta persona se sienta que no tiene salida y proceda como ha procedido. Para nosotros, a nivel policial, es un fracaso que en el momento en el que nosotros estamos intentando negociar o intervenimos en una situación de este tipo, mueran personas. Nuestro principal objetivo es salvar la vida de las personas, e incluso hasta también la de los delincuentes. O sea que en el momento en el que se tiene que interceder y de alguna forma se toma una decisión equivocada, aparte de la repercusión que vamos a tener a nivel jurídico después, que tendremos que dar explicaciones ante la justicia también, el hecho del fracaso de tomar una mala decisión. Por eso yo lo que animo a todo el mundo es que se forme, que continúe con la formación, que tenga muy en cuenta este tipo de formación también, porque el poder tener acceso a las intenciones o a la conducta inconsciente de las personas nos ofrece, pues eso, mucha información que a veces puede significar pues que las cosas o las intervenciones acaben con éxito o que verdaderamente sean un fracaso.
he iniciado la intervención con un dato poco significativo en la cuantía de los secuestros aquí en España, del delito de secuestro, pero como ya habéis visto, tiene un sinfín de aplicaciones y yo os animo y os agradezco que personas como vosotros estéis hoy aquí prestando atención a lo que yo os he podido aportar y que después en un futuro lo podáis poner en práctica y hagamos pues que el colectivo policial pues dé un salto de calidad a la hora de intervenir y que los resultados sean lo más optimizados posibles. Con esto sí que ya doy por finalizada la intervención. Os agradezco a todos muchísimo vuestro tiempo y nada, quedo a vuestra disposición para responder a todas aquellas preguntas que creáis oportuno realizarme. Muchas gracias, Juan. Ha sido una exposición excelente en la que yo creo que todos hemos aprendido un montón sobre comunicación no verbal en este entorno tan específico, tan particular